Uno de los enfrentamientos más grandes entre el bien y el mal sucedió cuando Elías convocó a todo el pueblo de Israel frente a los profetas de Baal. Hizo descender fuego del cielo. Tres varones de Dios, un horno calentado 7 veces más de lo normal, que pasó de convertirse en una muerte infernal a una manifestación divina en medio del fuego. Quítate las sandalias, Moisés, que el lugar que pisas santo es. Se escuchó desde el ardor en fuego de una zarza, una voz que retumbó el corazón de Moisés. Cada vez que la noche se acercaba a la caravana del pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida, una columna de fuego era su guía. Un fuego bendito que iluminaba a su pueblo, aún en las noches más oscuras. Hace más de 2000 años, en un aposento alto el fuego de Dios cayó sobre 120 personas. Y es un fuego que cayó ya no sobre un holocausto, que no se manifestó en un horno o en una zarza, que no aparecía cuando la noche llegaba, sino que descendió sobre los corazones de hombres y mujeres para causar grandes avivamientos a lo largo de todos los años. Y el fuego de Dios en nuestros corazones es una presencia continua, es una Shekinah, presencia divina continua.